Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes del mes 2 del año 2026. Viernes, último día de la semana, el día en que caía la doble porción del Espíritu para guardar y no hacer absolutamente nada en el Shabbat. Estamos culminando una semana en la cual recordamos la porción del rollo de las Escrituras que se conoce como elevar, teruma, esa ofrenda elevada, la ofrenda de corazón. Y pues viene con ella un propósito: la casa que edificas. Los materiales para construir el altar requieren una ofrenda de corazón, y eso se conoce como una frecuencia que vibra elevado. Y por eso, con relación a esta casa, como dijo el Eterno al rey Salomón, que tú edificas, entonces, ¿qué es lo que edificamos en el interior? Porque eso que se construye en el interior es lo que se va a ver en el exterior. Todo lo visible fue alguna vez invisible, y todo lo que ahora es real fue en algún momento fue un pensamiento. Si quieres cambiar el mundo, no actúas sobre el mundo, actúas sobre ti, porque vibrar alto o elevar la frecuencia no es solo un estado de ánimo, es un estado de comprensión. Por eso lo que hace que se pierda la humanidad es la falta de entendimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Entonces, no hay cambios cuando se hacen más. Se cambia cuando se hace lo correcto. Por eso el pensamiento y la acción emiten la misma información. La instrucción para la vida, lo que conocemos como Torah, que después fue recopilado en libros, se le llama Biblia. Entonces, no son relatos históricos, son códigos. Y es allí donde viene la gran diferencia para la comprensión. Esos códigos ocultos a través de parábolas, para que oyendo no entiendan, y ese filtro que el Todopoderoso coloca es que precisamente todo ese poder creador del universo, ese poder que abrió el mar, que paró el sol, que paró la luna, que ese poder del poder, pues no se le manifieste a cualquier persona que no tenga la responsabilidad de conservar y proteger lo que fue creado. Entonces, por eso primero hay que conocer y luego entonces sí aplicar, para que eso que se conozca se haga desde el estado original. Y esto es la puerta, esa puerta que es una conciencia del ser interior. Y esa puerta tiene una llave y se le llama el entendimiento. Cuando entramos por esa puerta, transforma la manera de cómo entiende las Escrituras. Entonces, cuando miramos nosotros el nombre del Creador, yo soy, pues viene a ser una presencia, un estado de conciencia, de ser para luego hacer. Entonces viene la construcción del templo, que pues ya dijimos que no es un relato histórico, es una parábola viviente. Por eso la representación simbólica de la etapa o de cada etapa del viaje del alma en este mundo, que requiere que se cumpla en cada ser humano. Por eso quien la experimenta, quien la vive, quien la siente, tiene esa responsabilidad de contarla, para que otro no se convenza por lo que le están diciendo, sino por lo que está experimentando.
al abrir las escrituras, cuando leemos la historia del patriarca Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, que no son personajes, son estados de conciencia, son condiciones espirituales del alma. Y es allí donde viene la diferencia de mirar afuera o mirar dentro. Estas jornadas o etapas que todos pasamos hasta llegar al final, a la meta final, la meta, el fin de toda la Torah es Yeshua, porque Yeshua es el Hijo del Padre y el Padre es igual al Hijo. O sea, la meta final es el Padre, para que el Hijo sea conforme al Padre. O sea que el templo representa un estado interno de cómo percibir todas las cosas para que sean para bien. Entonces estas señales en las manos, en los pies y en la cabeza del Mesías, de Yeshua, como fue traspasado sus manos y sus pies y coronado con una corona de espinas, no es un hombre externo, es el templo interior. Entonces cuando miramos nosotros desde adentro para luego aplicarlo afuera, pues a eso se le llama un despertar de conciencia, porque desaparece el hombre exterior para que venga la gloria de ese hombre interior que hablaba el apóstol Pablo. Y por eso el espíritu de poder regresa como un ser interior, como conciencia despierta. Entonces el templo, donde se representan los sacrificios, donde allí se construía el templo para llevar el animal de sacrificio, no se trata del mundo físico, es morir a lo que creías ser, a esa naturaleza animal. Y por eso la resurrección es el recuerdo de lo que eres realmente. Cuando recuerdas que somos Dios, entonces, por eso se entiende la carta que el apóstol Pablo le escribía a los filipenses: todo lo puedo en Yeshua porque Él me fortalece. Ese poder que está dentro de ti nos hace entender por qué la expresión es que es más poderoso lo que está en mí que lo que está en el mundo. O sea, es más poderoso lo que llevo dentro que lo que experimento afuera. O sea que allí ya no leemos las historias, allí reconoces estados interiores del ser. Cuando Moshe cruza el mar, es el alma cruzando el umbral. Es el entendimiento llevando a otro nivel, del nivel material al nivel energético o espiritual. Entonces ahora Yeshua representa ese final, cuando el Elohim, el Dios dormido en ti, despierta. Y es por eso que dice el apóstol Pablo que él llevaba en su cuerpo las marcas de Yeshua, las señales. Entonces manifestar, pues se requiere restaurar, edificar el templo, para poder manifestar no con esfuerzo, sino con naturalidad. Primero, saber que la fuerza espiritual, que la energía responde a la frecuencia en que vibra. Y está el entendimiento. Y por eso cuando entiendes que lo que se va a manifestar, el cómo se manifiesta, no es el cómo va a ser explicado científicamente, sino el cómo te sientes. Porque ese sentimiento te ubica en una frecuencia que vibras. Es lo primero que debemos, si queremos elevarnos, tenemos que identificar en qué frecuencia estamos vibrando, como un dial de una emisora. Si quiero escuchar tal emisora, necesito saber el dial, saber la coordenada y mover la perilla hacia ese dial. Y eso se llama evaluar el sentimiento. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo en el mundo físico, la pregunta es ¿cómo te sientes? Porque la emoción elevada
Eso es lo que se conoce como terumá. Es lo que está por encima de todo. La emoción del amor. La emoción es la que da poder al pensamiento. Entonces, si la energía que ponemos en movimiento, o sea, si la emoción es baja, pues le da poder a ese pensamiento negativo. Pero si la emoción es elevada, le da poder al pensamiento de verdad, al pensamiento de una realidad que nace desde dentro y no está influenciado por nada de lo del mundo exterior. Entonces, si la emoción es la que da poder al pensamiento, a eso se le conoce como creer en tu corazón. Porque el corazón es el lugar donde se siente y la mente es el lugar donde se piensa. Entonces, el pensamiento que declara creer en tu corazón, como dice el proverbista, si creyeres en tu corazón, ese creer en el corazón es la emoción que le da poder al pensamiento, y entonces este genera un sentimiento. Y allí es cuando lo podemos hacer real en la mente, visualizarlo, sentirlo y luego declararlo para tener éxito, que es cuando algo que está dentro sale al mundo exterior. Eso es lo que se llama éxito. Éxito no es lograr algo, éxito es de exhalar, y éxito es cuando una idea se materializa. Esa es la primera parte, saber que la energía responde a la vibración, y que lo primero para hacer algo que debemos preguntarnos es cómo te sientes con respecto a aquello que vamos a hacer. Eso es construir la casa, eso es construir el palacio, eso es construir la habitación, la morada. Si es elevada, es esa morada del espíritu del eterno, del espíritu de poder. Pero si es baja, pues también viene un espíritu bajo, lo que se conoce como demonios, que también tienen poder, pero para el lado negativo. Entonces, vibrar en la frecuencia correcta sería la segunda instancia. Porque ¿cómo te sientes si fuera rico? ¿Cómo te sentirías más para el futuro si fuera rico? Entonces, podríamos mirar que tenemos derecho a todo, y allí se siente alegría, gratitud, felicidad. En esa frecuencia podemos identificar que hay una emoción elevada. Eso se llama misericordia, acorde. Ese acorde es una nota musical. Lo que se conoce en el hebreo como gen, como gracia, como nube, como sabiduría oculta, que ahora es revelada. Entonces, si la creación, el universo, si el creador del universo, sabemos que no necesariamente responde a la palabra, sino a la frecuencia con que vibra esa palabra. Y es allí donde con certeza sabemos que no es el cómo el que buscamos, es el qué. Porque cómo van a suceder las cosas no lo sabemos. ¿Qué va a suceder? Sí, hay que estar seguro. El qué es aquello que deseas, que ya lo sientes como si lo tuvieras sin tenerlo. Ese es el mundo de la verdad, ese es el mundo de la fe. Entonces, no hay una manera más fácil de hacer entender ese templo interior que mostrando cómo se edifica una casa en el exterior. Y por eso es que ordena traer la ofrenda de corazón y luego sí enumera cada material. El oro es el metal más conductivo de todos los metales, por eso es el metal preciado. Lo primero que le pide: oro, plata y bronce. O sea, empieza por lo mineral. Porque si la segunda instancia es vibrar en la frecuencia correcta, la tercera instancia es permitir o recibir. Eso significa que estás en la frecuencia correcta. Cuando las cosas llegan, antes de que lleguen, recibir viene a ser como sintonizar la emoción correcta.
Y entonces esa sintonía de la emoción correcta es como la llave que abre la puerta de la felicidad, del agradecimiento, de la alegría. Por eso la palabra besora es estar alegre. Y para abrir la puerta, pues debo de sentirme feliz, alegre y agradecido. Para abrir la puerta de los palacios del rey. Pero se abre sin querer, como dice la alegoría de sin querer queriendo. O se cierra la puerta de la frecuencia elevada de los palacios del rey cuando hay tristeza, enojo, queja y crítica. Bueno, estos conceptos extraídos de la instrucción del pensamiento del Creador para aplicarlos a la vida práctica, pues nos permite ir allí cuando el rey Salomón, que pidió Jodmaivina, sabiduría y conciencia para reinar, o sea, no pidió dinero, no pidió sabiduría y conciencia y se le fue concedida, entonces construye el templo para el Creador. En esas alegorías del hombre de paz, Shlomo, Melech Shlomo o el rey Salomón, en la primera esto de Reyes, en el capítulo 6 del verso 11 de las Escrituras, dice que vino palabra de Yahweh a Shlomo, a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, ese es el tema de hoy. ¿Qué casa estás edificando? ¿Qué es lo que estás entendiendo como verdad? Verdad nunca es lo que ven tus ojos en el mundo físico. Verdad es lo que ve tu mente y siente tu corazón en el mundo emocional, en el mundo energético. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. La palabra del amoroso que le habló al rey David. Entonces no está hablando de personajes, sino de personificación, de sentirnos en paz por saber que emana dentro de nosotros la única emanación, la emanación que vibra más elevada, la frecuencia del amor. Entonces ya no vemos personajes, sino personificaciones. Y por eso es que de ese linaje viene el Mashiach. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Habitaré en ella, o sea, que la mayor revelación que nosotros podemos tener es saber, entender que Dios habita en ti. Que en el aliento, al respirar, está la llama de fuego, el aliento de vida, el Ruach, ese aliento que fue insuflado el día en el cual Él creó, formó e hizo al hombre. Cuando creamos, no de creencias, sino de creatividad, formamos una imagen y hacemos esa imagen real, se vibra en la frecuencia más elevada de agradecimiento, de felicidad, de alegría y de gozo. Y es por eso que en los evangelios le dicen a los discípulos: vayan con gozo, cantando, alabando, o sea, vibrando en una frecuencia elevada. Y no interesa lo que está sucediendo en el mundo exterior, porque ahora todo depende de cómo vibras en tu mundo interior. Con respecto a esta casa que estás edificando. Buena mañana, Mujer Tot. Nos vemos luego.